Eh, Muchas gracias por esta invitación, por este importante seminario y por permitirnos también hablar en nuestra lengua nativa, en mi caso en español. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación sobre el caso de Chile. Eh, a ver, me imagino que todos conocen o han conocido parte de la discusión que existe sobre financiarización. Es una discusión compleja, ¿no? Controvertida, controversial. Eh, Hace 2 años, por ejemplo, se publicó un journal en Cambridge sobre las manifestaciones, las causas, los drivers que explican la financiarización. Yeah. En los Hey, países... ¿Sí? Marco, can I stop you? Lo siento, I just want to check if everyone online is receiving the English interpretation. Marco, can you just start again? I'm sorry, lo siento. No problem, thank you very much, Kevin. Bueno, retomando, mencionaba que la discusión sobre la financiarización, retomo nuevamente y agradeciendo a quienes han organizado este importante seminario, este importante evento. Les mencionaba que hace un par de años se publicó un journal en Cambridge sobre las manifestaciones, las causas y los drivers que explican la financiarización en países emergentes, en desarrollo, o también podríamos denominarlo como países periféricos, semiperiféricos. Hay una discusión muy importante sobre capitalismo financiarizado, financiarización subordinada, que es controversial, ¿no? Hay distintas teorías sobre aquello, distintas interpretaciones, pero creo que es importante mencionar que la discusión y la presentación sobre un país como Chile es la presentación de un país que está en una posición en el sistema mundo periférica o semiperiférica, subordinada, ¿no? Y es por eso que es tan importante, junto con estudiar las manifestaciones, las causas y los drivers que explican la financiarización, también poder estudiar los movimientos antisistémicos, ¿no? Los movimientos que resisten o que confrontan a lo que podríamos denominar, en este caso, ciñándonos al título del seminario, como capitalismo de los fondos de pensión. Discusión que se ha extendido a capitalismo de los asset managers, incluso sociedades de asset managers, entre otros, en distintos autores. En ese sentido, quisiera mostrar solo este esquema para poder plantear lo siguiente. El modelo de la Organización Internacional del Trabajo para poder caracterizar un sistema de pensiones básicamente reconoce un pilar básico financiado con impuestos generales que considera una pensión universal eh, que podría llegar ojalá a casi toda la población, y después el clásico pilar histórico del seguro social o de la seguridad social obligatoria. Ahí está la lógica del pay as you go, el sistema de reparto en español, y también podrían entrar en algún sentido los planes ocupacionales que pactan sindicatos con empresarios a través de la negociación colectiva por rama, y en algunos casos existe el reconocimiento de regímenes complementarios privados de capitalización individual, que en algunos países pueden ser obligatorios y en otros voluntarios. En general uno observa que no son muchos los países en el mundo que tienen regímenes complementarios privados, y menos aún aquellos que han sustituido el pilar público e histórico de seguridad social por estos regímenes privados de capitalización individual. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Es que en Chile, hasta este momento, hasta el año 2025, tenemos un sistema, en primer lugar, que fue el primer país en el mundo que privatizó completamente su sistema de pensiones y eliminó el pilar 1, que viene sobre el pilar financiado con impuestos generales. Lo eliminó, lo cercenó. Entonces tenemos un sistema bastante raro, un edificio muy extraño que se cae, ¿no? Porque voy a mostrar por qué se cae. Logramos generar un piso de cobertura mucho mayor, que está llegando al 90% de la población jubilada, antes era un 60%, antes del 2022, y que paga una pensión de alrededor de $230 aproximadamente. No tenemos el pilar público, pay as you go, no tenemos reparto, no tenemos el seguro social,
Y tenemos un gran pilar de cuentas individuales, donde se aporta 10% de la cotización de los trabajadores, más comisiones de administración, más un seguro que cubre invalidez y sobrevivencia. Y además existe ahorro privado que es premiado por el Estado, que tiene beneficios tributarios. Entonces, este es el sistema que tiene Chile hasta la fecha. Y por eso se explica que ha habido tanta resistencia al modelo chileno. Es un sistema que actualmente, si consideramos los activos que acumulan las instituciones privadas que administran los ahorros de los trabajadores, que se llaman AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones, y también las compañías de seguro, que administran los fondos parcialmente cuando se jubilan los trabajadores y optan por una modalidad de renta vitalicia, hoy día acumulan aproximadamente 230.000 millones de dólares, algo así como 80% del Producto Interno Bruto de Chile. Ese es el porcentaje. Y durante la pandemia, en Chile se permitió retirar un porcentaje de los fondos que tenían los trabajadores porque no llegaron a tiempo las ayudas del Estado, y llegamos a tener un 100% del Producto Interno Bruto en activos para jubilación. Si este sistema, ¿no?, que nos parece extraño, completamente privatizado, pagara buenas pensiones, quizás la discusión sería otra, ¿no? Sería una discusión sobre la financiarización, cómo eso impacta en distintas aristas de nuestra vida, lo que se mostró en las presentaciones anteriores, en los servicios básicos, en el real estate, etcétera, ¿no? Pero aquí tenemos el gran problema adicional, es que las pensiones que ha pagado el sistema son muy malas. Para que ustedes se hagan una idea, las personas que cotizaron casi toda su vida, cerca de 40 años, y se jubilaron el año 2023 en Chile, la mitad de esas personas obtuvo una tasa de reemplazo, que es el porcentaje de lo que ganaban sus últimos 10 años, que va a obtener como pensión inferior a un tercio, inferior a 32,6%, habiendo ahorrado toda su vida. Entonces, el sistema realmente ha entregado muy malas pensiones y dado que las rentabilidades van a la baja, esto va empeorando, ¿no? Y dos o tres datos más adicionales. A pesar de que es un sistema completamente privado, las AFP cada año, ¿no?, de 100% de los recursos que van recolectando, que se van depositando en las cuentas individuales, solo ocupan 16 para pagar pensiones y el 84% restante lo invierten. Entonces, funciona como un sistema pay as you go finalmente, ¿no?, porque se ocupan las cotizaciones actuales para pagar las pensiones y un porcentaje ínfimo, 16%. Y las pensiones que va pagando el sistema año a año representan un 45% de lo que se recauda cada año. Pero de eso, casi 2/3 lo aporta el Estado a través de subsidios. Entonces estamos hablando no solo de potencialmente un capitalismo de fondos de pensiones u otra denominación, sino que de un sistema privado que termina apoyándose mayoritariamente en los recursos del Estado, a pesar de que el sistema se había privatizado completamente. Por ello, hoy en día, si consideramos todo el gasto previsional en Chile, incluyendo las Fuerzas Armadas, las pensiones del sistema antiguo, que todavía siguen existiendo en menor medida, y otros beneficios, de cada 100 pesos que se gastan en pensión en Chile, solo 12 los coloca el sistema privado, las AFP y las compañías de seguro, ¿no? Por tanto, es un sistema privado, insisto, subsidiado por el Estado. Y es por eso que este esquema, ¿cierto?, este panorama de muy malas pensiones y que van bajando, este panorama donde se va observando que los grandes beneficiados son las AFP, son los distintos grupos económicos donde invierten los dineros las AFP. Y son también capitales internacionales, porque en Chile actualmente el 50% de los fondos se invierten en el extranjero. Es que en Chile, desde el 2010, 2011, 2012, se comenzó a organizar un conjunto de sindicatos de manera informal, ¿no? No vinculado a una central formal de trabajadores, sino informalmente, eh, con mucha fuerza desde la Confederación Bancaria de los Trabajadores, del sector financiero, otros sindicatos que se fueron sumando desde el comercio, desde el sector de la salud, desde los empleados públicos. Han habido ciertos momentos más altos y más bajos de adhesión,
Y hubo una explosión en las movilizaciones del año 2016, ¿no? Donde más de 1 millón de personas salió a las calles a decir no más AFP, no más cuentas individuales. Y es un fenómeno de mucho interés en un país subordinado, periférico, semiperiférico como Chile, que ha sido pionero en la privatización de su sistema de pensiones durante la dictadura, que es algo fundamental, ¿no? Durante la dictadura se pudieron hacer todos estos cambios de manera muy abrupta y muy violenta, eh, y finalmente lo que tenemos es una resistencia, una oposición, ¿no? Que ha tenido expresiones a lo largo de Chile. La coordinadora ha logrado, ¿cierto?, estructurar espacios en distintos territorios de Chile. Ustedes saben, Chile es un país muy largo, angosto y largo, que tiene cerca de más de 15 regiones, y en cada región, a veces con mayor o menor fuerza, se han constituido espacios de la coordinadora Noma FP que en momentos de mayor movilización se fortalecen y en momentos de eh, más conservadurismo disminuye, ¿no? Por tanto, es un movimiento que tiene sus vaivenes, que tiene relación con lo que va sucediendo a nivel mundial. En Chile también tenemos una ola de avance de las extremas derechas. También se intentó hacer cambios a la Constitución, donde no prosperó. En Chile hubo un estallido social a fines del año 2019, ¿no?, donde fue el único momento donde se pusieron a hacer pequeños cambios al pilar no contributivo. Pero este movimiento, esta coordinadora de distintos sindicatos que también ha incorporado algunos otros movimientos sociales, todavía existe. Todavía existe, y para terminar la presentación les voy a mostrar que hoy día también se está volviendo a movilizar. La particularidad y lo interesante de este movimiento es que no solo se moviliza eh, clásicamente en las calles, por información, con charlas territoriales, sino que ha desarrollado su propia propuesta alternativa al sistema actual. La primera se lanza el año 2016, una propuesta general para recuperar el sistema de seguridad social para Chile y un sistema Pay as you go y eliminar las FP, propuesta que es actualizada con mucha mayor información entre el año 2020 y el año 2021, ¿no? Ahí está en el lado izquierdo la propuesta inicial y en el lado derecho la siguiente propuesta, y que también en la institución donde yo represento y trabajo, que es la Fundación Sol, pudimos hacer una modelación actuarial de la propuesta. Vale decir, testearla técnicamente, proyectarla para los próximos 80 años y ver que Chile efectivamente sería viable un sistema con una lógica distinta, un sistema público, con certidumbre, con beneficios definidos, ¿no? Y haciendo frente a los cambios demográficos, a los cambios económicos. Está proyectada, lo pueden descargar ustedes en la página tanto de la coordinadora Noma FP como de la Fundación Sol, que es un interesante ejercicio que ha permitido debatir políticamente a la coordinadora con los actores, con distintos actores políticos. Actualmente se acaba de aprobar una reforma en Chile, ¿no? Y esto es bastante inédito, es que un gobierno que teóricamente adhería a la propuesta de la coordinadora Noma FP terminó haciendo casi lo contrario, ¿no? Vale decir, a pesar de que se entiende que no tenía mayoría en el Congreso, en el Senado y la Cámara de Diputados, de todas maneras no era obligación que impulsara una medida o acordara una medida que terminara profundizando el sistema de cuentas individuales administradas por FP. ¿Qué se aprobó en Chile? ¿No? Ya se aprobó, acaba de aprobarse, acaba de publicarse la ley y va a comenzar a operar en los próximos meses. Hacer crecer en monto un poco la pensión garantizada universal, que va a pasar de $230 a cerca de $260, con la misma cobertura del 90%. Hacer crecer las cuentas individuales que han pagado pésimas pensiones de 10% a 14,5% de cotización, ¿no? Y va a haber un porcentaje que va a ir a una especie de seguro social de manera transitoria. Un punto de cotización va a ir a compensar a las mujeres que por las tablas de mortalidad que diseña el sistema de FP las discrimina por el hecho de tener una esperanza de vida mayor. Por tanto, este 1% no es en estricto rigor un componente robusto de seguridad social, sino que viene a compensar
las discriminaciones del sistema de cuentas individuales. Y finalmente va a haber un punto y medio para mejorar las pensiones de los actuales pensionados, para reparar la deuda histórica parcialmente de los actuales pensionados, un grupo de ellos, quienes hayan cotizado más de 10 años en el caso de las mujeres y más de 20 años en el caso de los hombres, pero ese componente va a ir desapareciendo en el tiempo y va a ir toda la cuenta individual, que va a pasar a ser no 10, no 14,5, sino 16%. Eso significa, ¿no?, que en el régimen va a haber 60% más de recursos para seguir financiarizando la economía chilena, ¿no?, y para invertir también más del 50% de los recursos en el extranjero. Marco, ¿Sí? Me queda Marco, un we'll just minuto. give you one. Yeah, that's right. It's me, Kevin. Just one last minute and we will wrap up, if that's okay. Exacto, un minuto. Exactamente, eso me quedaba un minuto. Go ahead, ¿no? and finish. Ajá. No es por ello, cuando se aprueba esta reforma, el ministro del Trabajo de los años 80, que fue parte de quien creó el sistema AFP, dijo: larga vida al sistema de capitalización individual, celebrando el acuerdo de Leopold. ¿no? Por ello, vemos cómo, ¿cierto?, este movimiento de carácter antisistémico que se opone a la financiarización, a la privatización y quiere recuperar la seguridad social para Chile, nuevamente se ha rearticulado y nuevamente está llamando a marchar, ¿no?, en 4 días más, el 30 de marzo, ¿no?, en una marcha donde nuevamente se convoca a las personas, a pesar de que se hizo una reforma y a pesar de que van a mejorar parcialmente las pensiones, a marchar para recuperar un sistema de pensiones basado en la seguridad. Muchas gracias.